Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, como cada miércoles a esta hora, 4 de la tarde, 4:01 ya, a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte del programa. Hagamos lo posible para que en una tarde tan calurosa como esta, al menos en la ciudad de Lima, les podamos llevar a ustedes un programa que tenga información y temas que de alguna manera el Instituto para la Calidad intenta llevar a la agenda pública. Temas ligados al mundo de la calidad, al mundo de la innovación, al mundo de la competitividad. Y creo que el menú que hemos preparado, que ha preparado la producción periodística del programa, es un menú amplio con buenos temas de los cuales les quiero hablar en este momento. Vamos a hablar con un ingeniero en un instante, especialista en el tema geosintético, a raíz de la caída de piedras en la Costa Verde y buscando la calidad de una zona de Lima tan importante como esa y apelando a la innovación de los sistemas que hoy existen en la geología y en la minería. Queremos conversar para ver qué podemos hacer con una zona que es fundamental en el transcurrir de la ciudad, que los fines de semana se convierte en un sitio que convoca a miles de limeños, para que no sea un lugar peligroso, para que no sea un lugar donde las piedras pueden desprenderse de unos acantilados que con el tiempo, con el viento, con la misma presencia de cada vez más autos, genera de alguna manera que las piedras tiemblen y terminen por caer. Y caer, es decir, caer sobre un auto, caer sobre una persona y hacerle mucho daño. Bueno, de eso nos vamos a ocupar en un instante. También hablaremos de la gestión por indicadores. Y esto es central. Esto es central porque cuando hacemos las cosas y no tenemos indicadores claros que nos señalen hacia dónde debemos ir, qué debemos conseguir, lo que estamos haciendo es un poco caminar sin rumbo, caminar sin norte. Los indicadores, sobre todo aquellos que son numéricos, para quienes no están acostumbrados a gestionar de esta manera, pueden ser un poco antipáticos, porque pueden ser a veces camisas de fuerza o pueden ser metas a las que hay que llegar. Y quien no está acostumbrado a trabajar con metas, quien está acostumbrado más bien a trabajar un poco, vamos a ver qué pasa, si llegamos bien, si no también, son sistemas de gestión que no les gustan. Pero es clave trabajar con indicadores, es clave, es central en la gestión moderna poder trabajar con indicadores claros de gestión. Bueno, de eso vamos a hablar también durante el programa. Y más adelante nos vamos a ocupar, esto a partir de la enorme sequía, preocupante sequía que hay en el norte, de la tierra cultivable, pero desde una perspectiva de cómo hoy existen técnicas agrícolas de innovación y de calidad que sin duda permiten darle a la tierra un mayor rendimiento y también un mayor control de cuidado en la ecología. Así que el menú que les proponemos es este. A mí me parece que está bueno, es un buen menú y ojalá podamos compartir con ustedes el programa durante esta tarde. Vámonos a la pausa, son las 4:04, es un instante, una pausa muy breve y ya regresamos con Calidad al Día. Nos encontramos con Antonio Reyes, él es docente del Instituto para la Calidad de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a hablar de la gestión por indicadores y qué significa esto. Profesor Reyes, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Por qué hay que tener indicadores para gestionar? Lo definiste en la previa de una manera bastante interesante y correcta. Si uno no tiene fotografías en diferentes momentos de
de la vida, en diferentes momentos del proyecto que hayas empezado, no puedes estar seguro que el direccionamiento que está tomando lo que estás recorriendo va a buen puerto. Estas fotografías te van a determinar claramente si estamos en una medida cercana o lejana del objetivo propuesto. Son necesarias estas fotografías, estas mediciones exactas en un momento determinado del tiempo para saber si tenemos que hacer acciones correctivas, si tenemos que cambiar propiamente la visión hacia donde nos dirigimos o simplemente tenemos que poner más recursos, más empeño en lo que estamos realizando. ¿Cómo llego a establecer cuáles son los indicadores que voy a utilizar? Correcto. Normalmente, cuando un proyecto se inicia en manera organizacional o de manera personal, lo primero que tiene que estar presente en la persona o en la empresa es la visión clara de futuro. Si partimos de ese concepto, la visión de donde queremos estar en un momento determinado, en un periodo determinado, debemos decantar esta visión en diferentes momentos, en diferentes perspectivas a seguir. Estas perspectivas, como lo llamo yo, pueden ir en diferentes matices. Normalmente están enfocadas a 4 aspectos fundamentales: a la perspectiva financiera, indicadores desde ese punto de vista, a las perspectivas de los clientes, porque sin ellos no podemos avanzar o saber que estamos a buen puerto, a los procesos internos y finalmente al tema medular, al tema formativo, al tema del recurso humano, que tiene que tener mediciones que van aunados a la consecución de la visión. Póngame un ejemplo de un indicador para aterrizar más la conversación. Perfecto. Siempre en clase conversamos con los chicos esto. Es muy fácil decir que sé jugar ajedrez, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién determina que uno es un buen jugador? ¿De acuerdo? ¿No? La cantidad de partidas ganadas o el saber mover simplemente las piezas. Eso no es ninguna referencia exacta para decir uno que es un buen jugador de ajedrez. Son aproximaciones. Totalmente. En tal caso, ¿no es cierto? Y no tiene un punto central de medición o comparación. Ok. ¿No? Entonces, ¿cómo haría para saber si soy un buen ajedrecista? Perfecto. Para eso podemos recurrir a estándares de reconocimiento a los maestros internacionales en cuanto al ajedrez, ¿no? Uno puede ser un aficionado bastante entusiasta, pero no tiene el reconocimiento que te da la experiencia ganada en torneos de medida, en torneos reconocidos, para decir que eres un buen jugador de ajedrez. Entonces, un indicador de que uno es un buen ajedrecista, por ejemplo, podría ser cantidad de títulos ganados. Totalmente, y que sean reconocidos, ¿no? Claro. Porque el estándar donde tú te vas a medir va a determinar realmente si tú puedes o no decir que es un indicador eficiente para tu organización. Te pongo una anécdota más, un ejemplo clarísimo también en este marco deportivo para empezar a matizar el tema. Si nosotros pusiéramos una estrella por cada campeonato en los equipos de fútbol, en la camiseta de los equipos de fútbol, tendríamos una gran diferencia, en el sentido de que si pusiéramos solamente una estrella por cada título internacional, habría quizás un equipo que pueda tener 2 estrellas colocadas en el pecho por títulos internacionales reconocidos por la Confederación. Pero si bajamos el escalafón de medición, la comparación, ya no es un título internacional o una medición internacional, sino es un título nacional, quizás las camisetas de los equipos deportivos estarían llenos de estrellas. Exactamente. Claro. Entonces, el punto de medición sigue siendo el mismo, títulos ganados, pero la referencia en la cual yo voy a tomar cambia radicalmente. Mientras más altas y exigentes mis referencias, más difíciles van a ser mis indicadores. El indicador de alguna manera va a ser el mismo, solo que la medición, la obtención de un resultado positivo que te satisfaga va a ser diferente en consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa con aquella organización que dice, si yo coloco estos indicadores y estos estándares no voy a llegar? Y voy a frustrar a mi organización y a mi gente porque no podremos llegar. En la gestión por indicadores existe un concepto muy interesante que es el de identificar claramente qué indicador debo colocar y en dónde debo colocarlo. Tradicionalmente las empresas pueden colocar indicadores a diestra y siniestra con un afán de medición. Claro. Pero esa medición, en vez de darle valor a lo que tú vas a controlar mediante esa medida, lo que va a hacer es saturarte de información, de data, que no te va a dar nada sustancioso para seguir gestionando. Es como colocar 3 o 4 semáforos en una calle con poco tránsito y que no tiene vías de intersección o de cruce. Es colocar mediciones a diestra y siniestra. En ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es identificar qué indicador
y en qué perspectiva debemos colocar que sea trascendente para conseguir mi visión. Interesante, claro. No vale con decir un número al azar para que me sirva de indicador, sino que tiene que ser racionalmente sustentable en términos de la gestión de la organización. Exacto, y esa gestión está marcada desde la visión, desde ese concepto de planeamiento estratégico, básico, personal y también empresarial, que va a marcar todas mis acciones en el futuro. ¿Hace cuánto que usamos indicadores en la gestión? Yo creo que todas las personas en la vida cotidiana y también las organizaciones han utilizado siempre un punto de medición, un punto de comparación. El simple hecho de compararse con la competencia o ver qué está haciendo otra persona para igualarlo, superarlo, tener un mejor desempeño que él, ya es una forma de compararte, de medir o tener un punto de referencia, un indicador para ver si estoy en una mejor posición o no. Lo que venimos a hacer o lo que se pretende hacer con esta filosofía de gestión por indicadores es identificar cuáles son aquellos que son trascendentes realmente, ¿no? Y en esa trascendencia poder determinar que contribuyen a una visión mayor, una visión organizacional o personal. ¿Cómo se hacía antes en la gestión cuando no había indicadores, por ejemplo? Muy interesante. Antes, bajo el tema de copia y mejora, que es un principio muy interesante de la mejora continua, en algunos casos benchmarking, se generaba una simple identificación del mejor elemento, ¿no? De la mejor referencia de competencia y tratar de copiarlo e inclusive mejorarlo. Pero ahora no basta solamente con esa información estratégica para crecer, sino tenemos que establecer una total independencia y análisis de mis recursos. No soy igual que la empresa contigua, es muy diferente, ¿no? Todos los años la empresa debe cambiar sus indicadores, deben aspirar a más o deben mantenerse. Quizás los indicadores pudieran mantenerse en un periodo bastante largo. Las metas a conseguir van a cambiar año a año, estoy seguro. ¿Van a cambiar año a año? Sí. Y en este cambio está un poco la necesidad de mejorar un estatus, de mejorar un objetivo que se haya propuesto la organización o la misma persona. De acuerdo. Por ejemplo, un programa de radio como este, en los 30 segundos que nos queda, ¿qué indicadores sugeriría usted que manejara como evidencia de una buena gestión radial? Correcto. Yo creo que desde la perspectiva comercial siempre el tema de la audiencia es sumamente cantidad de importante. Oyentes es central. Correctamente. De acuerdo. Y otro indicador igualmente a ellos es qué cantidad de oyentes no solamente escuchan el programa, sino que replican y son fervientes difusores del mensaje que aquí se da. Ya no vamos por un tema de cantidad de personas que escuchan la emisora o el programa, sino que los que pueden reproducir y pueden tener un mejor desempeño. ¿Un indicador podría ser la cantidad de llamadas que recibe el programa? Sí, claro que sí. ¿Por ejemplo? Sí. Es un indicador de entrada fabuloso porque te permite saber en ese momento el impacto que se tiene al respecto, ¿no? Ahora, filtrar la calidad de las llamadas y todo lo demás, que lo que viene adelante, también va a ser más importante. Más importante. Profesor Reyes, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender el tema de los indicadores, que creo que le da modernidad a la gestión, la hace más profesional y eso es fundamental. Claro que sí. A ti, Carlos, muchas gracias por los minutos. Ha sido el profesor Antonio Reyes, docente del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos a la pausa y regresamos. Tips para la calidad. La clave en la gestión de inocuidad alimentaria es verificar los procesos del proveedor. Ya volvemos con Calidad al Día. Al ir a la playa, preste mucha atención a estos consejos. Deposita los desperdicios en el lugar establecido para su recolección. No escondas entre la arena los residuos de comida, las colillas de cigarros o botellas de refrescos. La contaminación que causan los desperdicios afecta negativamente a los organismos que viven en él. Mantengamos nuestras playas limpias. Es un consejo de Radio San Borja. La movida de Janet Barbosa, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Sí, como lo escuchan, a través de Radio San Borja 91.1. La movida de Janet Barbosa, por Radio San Borja, líder en peruanidad. Los espero.
con Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Experiencia dicta. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Muy bien, continuamos en el programa y vamos con el tema que les habíamos ofrecido hace unos instantes. Siempre es la perspectiva desde la innovación y la calidad. Ver cómo desde las empresas del sector privado se puede aportar buenas ideas para diferentes temas que involucran tecnología, como en el caso de los suelos, por ejemplo, y de los suelos de los acantilados de la Costa Verde. En este programa pretendemos con el ingeniero Javier Blosier, especialista en erosión de suelos de Sidelsa, pensar esa problemática, pero en general pensar el tema de los suelos en nuestro país, sobre todo en las zonas donde hay pendiente y donde la posibilidad de erosión es mayor. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Definamos un poco erosión de suelo. ¿Cuándo se erosiona el suelo? ¿De qué estamos hablando? La erosión es un proceso natural, digamos que consta de tres etapas. Es la degradación propiamente, el transporte y la sedimentación. Todo ese proceso se llama erosión. Es cuando se degradan los suelos, digamos, por acción del agua, por acción química, por la acción biológica, por acción del aire o de las reacciones químicas, y van desprendiéndose, digamos, por gravedad los diferentes compuestos del suelo, y va puliéndose la superficie expuesta del planeta Tierra. ¿Qué produce la erosión? Básicamente el transporte de sedimentos o la acumulación de sedimentos. Por ejemplo, por la erosión en la selva baja, digamos, tenemos nosotros la formación de meandros, porque van depositándose los sedimentos y el río se va obstruyendo y va cambiando. Va encontrando otro camino, claro. Por obstrucción, básicamente. Entonces, cuando tú haces un puerto acá, resulta que el río al siguiente año se mueve por otro lado. Es complejo, digamos, seguir su movimiento del río. Entonces, hay otro problema relacionado a la erosión en selva baja. En sierra, en costa, el problema es distinto. Básicamente tiene que ver con transporte del sedimento. Caso, por ejemplo, de socavaciones de puentes, socavaciones de cantos de carretera, socavaciones de playa, en el caso de costa, de puertos, acumulación de sedimentos de puerto, etc. Un transporte que puede ser natural, por efecto del viento, por efecto de algo, o es generado por el hombre. No, es un proceso natural. Y obviamente el hombre acelera estos procesos. Entiendo. Por ejemplo, ¿no? El arenado de las playas o el arenado de las corrientes de arena que circulan de sur a norte, digamos, en nuestro océano Pacífico, en el lago peruano, básicamente es ocasionado porque en la época del verano, en la época de lluvia, gran cantidad de agua, digamos, que viene por las lluvias, transporta ingentes cantidades de sedimentos. Claro. Inyecta eso y eso genera playas. Claro. Entonces, esa es la razón cíclica de la formación de playas. Y esto básicamente se da porque en los taludes expuestos o taludes desnudos, el impacto de las gotas de lluvia salpica el suelo, va desmoronando el suelo, y eso es una máquina de transportar sedimentos. Claro. Y eso se va a los ríos y a través de los cauces, digamos, llega a los mares. Y ahí entran básicamente temas de arena, sales, y esa es la razón por la cual el mar, por ejemplo, es salado, ¿no? Por la acumulación de sales, por transporte de sedimentos. Interesante. O sea, es un fenómeno natural, ¿no? Que en este caso la civilización acelera estos procesos. Okay. Los seres humanos, cuando construimos infraestructura, cuando construimos ciudades y alteramos los suelos o los intervenimos, digamos, ¿estamos alterando también los procesos de erosión?
Sí, por ejemplo, en el caso de una estructura, un río, ¿no? Ajá. Queremos hacer un puente. Un puente, por ejemplo. En un cauce de río existe un equilibrio entre un sedimento que llega a una raya, a un punto, y el sedimento que sale de ese punto. En teoría debe haber un equilibrio para que no haya erosión propiamente o riesgos de erosión. Hay un equilibrio entre el sedimento que llega y el sedimento que sale. Si nosotros colocamos una estructura de concreto o alteramos ese equilibrio natural, probablemente va a llegar el mismo sedimento. Pero como ya es una estructura rígida, una estructura firme, ya no sale la misma cantidad de sedimento. Y por lo tanto la ecuación, el balance de sedimentos se desequilibra y el río busca equilibrarse nuevamente, erosionando en otro punto más para compensar lo que ha dejado de erosionar en un punto. Ese mismo fenómeno ocurre en las playas también, por ejemplo. La playa se mantiene, la arena en la playa se mantiene por el sedimento que llega, que debe ser igual al sedimento que sale. Si por una razón X tú obstruyes el sedimento que llega, por ejemplo haciendo un espigón, Por ejemplo. la construcción que hizo, Chorrillos, cuando quiso hacer una pista que salga, digamos, de la playa de Costa Verde, en este caso de la Herradura hacia Conchán, hizo unos derrumbes que actuaron como un espigón y dejó de ingresar arena, en este caso la Herradura, Claro. pero siempre Y se sale. perdió una playa, ¿no? Siempre sale el sedimento. Dejó de ingresar, pero no dejó de salir Claro. y se perdió la arena. Ahora, se ha ido acumulando la arena, más ahora con con la inyección de sedimentos por lluvias, y ya se ha acumulado una gran cantidad de sedimentos y ahora aparentemente está volviendo a ingresar más arena porque se está arenando nuevamente la Herradura. Habría que estudiar un poco más el fenómeno. Creo yo que es un tema estacional, ojalá que me equivoque. Creo también que puede ser que ya la acumulación de varios años de sedimento de ese espigón, digamos que indirectamente se hizo, ya la arena se acumuló y ahora está empezando a volver a ingresar sedimentos a la playa. Ojalá que sea eso. En las ciudades, por ejemplo, cuando se hacen, ciudades sobre todo en zonas donde llueve, se colocan pistas, se colocan, elementos de concreto, techos, etc. Claro. Todos esos elementos hacen que la percolación, la filtración de agua natural que debería de ocurrir, no ocurre. Y básicamente el agua se mueve superficialmente a través de las pistas, de las alcantarillas, de los techos, y se acumula corrientes importantes, casi ríos, que erosionan, en la ciudad. Por lo tanto, sí, las ciudades alteran un equilibrio, Y es, responsabilidad en este caso de los planificadores de ciudad para hacer ciudades sostenibles, por supuesto. sustentables. Y se puede, hay técnicas Ok. para hacer esas cosas, ¿no? En el caso del talud de la Costa Verde, sobre todo aquellos más perfilados, ¿no? Aquellos que son más verticales, ¿no? Porque hay algunos que pueden tener una caída más suave, pero los que son más verticales, ¿hay tecnología suficiente como para poder detener esa erosión o esto va a seguir sucediendo? El gran problema en el talud es que teóricamente el talud debería tener un ángulo más o menos del orden, si empezamos a medir desde la horizontal hacia la parte de arriba, debería estar en un ángulo aproximadamente de 38 grados para decir que ese talud está en equilibrio y por lo tanto ahí se pueden practicar técnicas de adherencia, cualquier técnica para detener la erosión. Ok. Pero acá no tenemos 30 y 38. esta raya es teórica. Ahí está el reposo, el equilibrio natural de ese talud. Cualquier exceso de ángulo a ese talud, teóricamente este plano adicional está en desequilibrio. Ok. Y ese es un problema que no se menciona en el talud. Todo este bloque, más allá de este ángulo de reposo, está en inminente caída. Si tú construyes acá un edificio o lo que quieras, un parque, etcétera, existe la posibilidad de que este bloque se venga todo abajo. Entiendo. Destruyendo lo que está abajo y obviamente destruyendo lo que está arriba. Ese es un problema que nadie lo menciona, pero está latente, existe ese riesgo. El riesgo que estamos ahorita de alguna manera manejando es el riesgo de la caída de piedras, que es un problema menor. Si bien es cierto es el más vistoso porque causa daños. Que genera una tragedia además, ¿no? Así es. Causó muchas tragedias. Así es. Y no hemos aprendido la lección. Así es verdad, es verdad. El tema es que nosotros estamos tratando simplemente de controlar la caída de piedras, no detenerlas. Porque si nosotros intentamos detenerlo, la piedra se va a ir acumulando y vamos a necesitar muchísima fuerza. Para controlar toda esa Y presión. eso es casi imposible. Con los recursos que tenemos es prácticamente imposible. Lo correcto, barato, económico,
es controlar la caída de piedras hasta la base del talud y evitar con una reja que ésta se proyecte hacia la pista. Eso es la solución que garantiza que nadie más va a salir herido por caída de piedras. Pero sin embargo, esta malla y esta reja no garantiza que haya un derrumbe masivo del talud que podría ocurrir en cualquier momento. Es más, algún periodista observador podría hacer un recorrido de Costa Verde y va a encontrar que en varios sectores este talud tiene fisuras importantes, de una rajadura inminente. Y eso nadie lo está contemplando. Y ese es un mayor riesgo para todo lo que tú quieras creer. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas, digamos, en controlar la piedra, no estás resolviendo realmente un problema mayor, que es el derrumbe masivo. Por eso cuando nosotros mencionamos de que las geomallas son soluciones temporales, son porque no resuelve, digamos, primero todos los problemas de Costa Verde, en primer lugar, y en segundo lugar porque son productos que se fotodegradan. Tarde o temprano el sol los deshace y por lo tanto tiene que cambiarse. Y ese es el término de temporal. Si nosotros quisiéramos realmente resolver este problema de manera definitiva, tiene que ver con el ángulo, con la geometría del talud, necesariamente. ¿Eso qué significaría entonces? Que esos taludes verticales habría que tallarlos, no sé si es la palabra en términos de ingeniería, ¿vale? Sí. Para darles ese ángulo. Eso implicaría quitarle terreno a la ciudad de lo que ya se ha construido. Esa es una forma de verlo, pero otra forma de verlo es el talud que tiene, simplemente generar otro talud, pero hacia el mar. ¿Y cómo lo generas? Fíjate, todo lo que nosotros tenemos de Costa Verde transitable en este momento no tiene pues ni 200 años. Todo se ha conseguido con rellenos de la ciudad. Y se sigue consiguiendo ahorita. Y si tú vas a la playa San Miguel, claro, van tirando se sigue conteniendo. Entonces, esos camiones, digamos, que llevan esos materiales diversos, algunos son pésimos, pero algunos son buenos materiales, van y entregan esos materiales y no nosotros como municipio, como ciudad, no tenemos que pagar. Ellos hasta pueden pagar por dejar esos materiales ahí. Es casi un botadero. Es un botadero. Obviamente que la Marina de Guerra y todos los que están hacia el norte pueden, digamos, reclamar porque hay sedimentos que les llega a ellos. Pero si nosotros desviamos un poquito sedimentos selectos y comenzamos a generar esos rellenos, podríamos ir cambiando esa geometría y dándole pues el ángulo más echado, banquetas, ángulos más echados, etcétera, etcétera, y desarrollar realmente un espacio para la ciudad totalmente integrado a la ciudad, donde las personas puedan caminar, puedan explayarse, puedan ponerse verde, puedan desarrollar una economía de playa. Porque así como está el talud, hay personas que se suicidan, hay personas, digamos, que se accidentan. Claro, o sea, el talud es realmente un área peligrosa en la ciudad. Es más, no se desarrolla el talud. En la noche tú vas por ahí, es un silencio total, no está integrado a la ciudad, ¿no? Ingeniero, tengo que ir a la pausa, pero no se vaya, para seguir conversando de esos temas y seguir analizando estas problemáticas y conocer qué tecnologías existen para poder de alguna manera mejorar esos procesos. Quédese con nosotros, 4:28. Nos vamos a la pausa, pero venimos con más. Tips para la calidad. Recuerda, gestiona la función, no el papeleo. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000.
Don Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Hola Elsa, te veo preocupada, cuéntame. Lo que pasa es que mi hijo Ricardo tiene muchos problemas en los estudios. Se distrae mucho, no comprende lo que lee, se olvida lo que ha estudiado. Ya no sé qué hacer. Si su hijo tiene estos problemas, escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Si no construyes tus sueños, alguien podría contratarte para construir los suyos. Cuatro de la tarde con 32 minutos. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja en los 91.1, líder en peruanidad, estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con el ingeniero Javier Blosiel, es especialista en erosión de suelos de Sidelsa, una compañía dedicada a realizar diseños de arquitectura e ingeniería especializada en tecnología constructiva liviana. ¿Por qué? Y le pregunto esto porque sí nos ha llamado la atención. En la Costa Verde uno ve en diferentes tramos soluciones diversas. ¿Por qué no hay un solo plan para restablecer el orden en la Costa Verde, para poder avanzar en el tema de mejorar esos taludes en la Costa Verde? Bueno, definitivamente la protección, digamos, anticaída de piedras, para evitar los accidentes por caída de piedras, no existe un plan único, ¿no? Si lo existe, nadie lo conoce, ¿no? Lo que se está haciendo actualmente... No existe un plan único. Al menos no lo conozco, porque, como te digo, tú revisas soluciones que se han practicado en Barranco, soluciones que se han practicado, digamos, en Miraflores, en San Isidro, en Magdalena y en San Miguel. Todas varían, digamos, todos son distintos. Y lo que es más... No parecen hacer de un solo plan, en tal caso, ¿no? A eso voy. Y lo que es más triste es que muchas de esas soluciones realmente no son adecuadas. Se utilizan productos que tienen otro uso, ¿no? Es como, digamos, adaptar cosas forzadamente, sabiendo que no van a dar resultados. Es más, ahora en la mañana he estado observando que en Barranco, lamentablemente, digamos, o creo que en la Municipalidad de Lima, si no me equivoco, están reparando unas mallas que han sido destrozadas por los impactos de las piedras, pero no son apropiadas. Se van a reparar, se gasta en repararlo, va a volverse a malograr. Pero si la malla es metálica a pie de mar, el óxido la va a destruir y la pero va a ni deshacer. Siquiera, bueno, fuera por eso, porque el óxido de alguna manera en el mar con mallas preparadas puede durar 30 años, eso es bueno. Ajá. Pero el tema no va por ahí, el tema es que se deforman y no resisten el impacto. Okay, no están preparadas. Son mallas muy débiles, muy frágiles. ¿Y ahí cuál sería la solución, por ejemplo? Mallas antiimpacto. Existen mallas antiimpacto, tanto en la familia metálica como en la familia de sintéticos, en este caso geomallas. Existen mallas de altísima resistencia cuya estrategia, digamos, de enfrentarse, digamos, a un impacto no es el impacto mismo o la rigidez mismo, sino es la flexibilidad. Todo desarrollo de impactos en autos de Fórmula 1, en aviones, etcétera, etcétera, todos apuestan, digamos, a la disipación de la energía. Y la disipación de la energía se logra por deformación. Entonces, cuando tú colocas una malla metálica rígida, claro, pues estás trabajando digamos, a la rigidez al golpe, y vas a perder. Claro. Entonces, hay mallas metálicas que trabajan, digamos,
deformándose, pero no dejando pasar la... ¿Y cómo son físicamente estas mallas? Por ¿Podría ejemplo, describirlas? una malla que podría funcionar muy bien son mallas hexagonales, pero no las que se vienen utilizando. Se han venido utilizando mallas de 8x10, incluso mallas de 6x8, hablando en centímetros, que siguen teniendo una cocada muy abierta. Ok. Entonces, a través de ellas sigue pasando. La piedra pasa. Y puede generar accidentes indeseables. Se pueden usar los mismos modelos, pero utilizar mallas mucho más delgadas. Entonces, el problema de utilizar mallas metálicas es que el metal se oxida, es muy pesado y se deforma, se dobla con el impacto. Y cuando tú limpias lo que impactado, queda deformado, Claro. y se ve mal. Por eso yo recomiendo que las mallas impacto sean también de geosintéticos. La ventaja es que no se oxida, pesa muy poco, su fotodegradación es muy, digamos... De largo plazo. De largo plazo, 10, 15 años, 20 años inclusive. Y cuando recibe un impacto importante, se puede, digamos, deformar, pero cuando se limpia, regresa a la posición exacta como lo has instalado. Entonces, a la vista, es un tema, digamos, con mejor acabado, etcétera, etcétera. ¿Y estas mallas existen en tamaños como para vestir el talud de arriba abajo? Es importante separar el concepto. Una cosa es la malla antiimpacto y otra cosa es el tool de control de caída de piedras. Exactamente, ok. Es importante que se señale que cuando la pista está muy cerca al talud, es necesario las dos soluciones. Okay. El tool más la valla. Pero primero es el desquinche, no debe existir nada de instalado. Primero se tiene que retirar todo lo suelto para que ésta caiga libremente sin dañar una valla. Porque se han puesto unas vallas, se ha hecho un desquinche y las piedras le han destrozado y deformado las vallas, porque la valla se pone al último, el procedimiento constructivo. Primero se desquincha, como se dice, luego se coloca el tool y finalmente se coloca la valla. Y la valla es de 1,50 m, 1 metro de altura máximo, no de 3 metros. Porque pretender, digamos, detener la caída de piedras con vallas no es un proyecto, digamos... O sea, tienes una primera malla que funciona como... El tool. El tool. Que controla la caída. Así es, ya no necesitas que sean tan altas las vallas al final, ¿no? La valla simplemente contiene que lo caído no se pase a la pista. Ingeniero Blosier, ¿me está hablando usted de mecanismos con estándares internacionales que han sido probados en otras ciudades claro. del mundo? Sí. ¿O estamos hablando de una técnica local desarrollada en nuestro país? No, nuestro país no tiene la tecnología geosintética, digamos, todavía en la fabricación de estos polímeros. Estos se importan, digamos, a pedido y se importan con las especificaciones que uno requiere. Por ejemplo, las mallas tool o el tool que controla la caída de piedras, la que se está practicando tiene una abertura más o menos de 1 pulgada de diámetro. Eso quiere decir que el tool podría eventualmente pasar a través de él una piedra de 1 pulgada de diámetro. Esa piedra de 1 pulgada de diámetro, caído de 60 metros. Claro. Esta velocidad de caída libre, más la sumatoria de un vehículo que viene a unos 90 kilómetros por hora, esa piedra sigue siendo mortal. No necesita ser el gran pedrón, ¿no es cierto? No. Obviamente que este tool que se está colocando sí controla los pedrones y eso está muy bien. Ajá. Pero la idea es que no controla todo lo que tiene Claro. que controlar. Se tiene que hacer un análisis de diámetros mortales en función a las velocidades, determinar ese diámetro y ese es el que manda la abertura de la cocada que tienes que colocar. No al revés. O sea, ¿qué malla tengo? Esta, agárralo y lo pongo. Entonces, hay mucha improvisación en esa forma de trabajar. Entonces, yo les puedo demostrar de que lo que se está colocando ahí no garantiza que no vuelva a ocurrir un accidente mortal. Justamente por lo que estoy diciendo, porque a través de sus cocadas sigue existiendo la posibilidad de que atraviesen piedras que tienen capacidad de dañar a una persona. ¿Sobre estos tools se puede sembrar? Sí se podría sembrar sin ningún problema, toda vez que el talud sea, digamos, menos inclinado, menos vertical. ¿Por qué razón? Porque cuando el talud es vertical y tú vas a mojar ese talud por regar las plantas, vas a activar aún más la caída de piedras y probablemente el deslizamiento de bloque de toda la masa que está ahí. No es recomendable el riego, salvo que sea un riego muy de alta tecnología, riegos puntuales en maceteros hechos artificialmente, para que a través de fertirrigación la planta viva y se irradie. Pero es importante mencionar que si hubiese la tecnología
de hacer un sembrío, digamos, vertical y todo, digamos, se cubra de verde, las raíces de las plantas no son una garantía contra la caída de piedras. Ah, no lo son. No. La distribución de las raíces no es pues homogénea total. Hay, digamos, sitios donde la raíz puede estar muy bien, pero hay sitios donde la raíz puede estar mal. Es decir, no puedes tú decir, digamos, ¿sabes qué? Con estas plantas en 5 años no va a caer piedra, porque las plantas van creciendo y mientras crezcan puede venir, digamos, cualquier cosa. En cambio, con una malla, tú lo colocas ahora y mañana tú puedes garantizar de que no va a existir un problema similar, digamos. Con las plantas no. Y estos sistemas que se usan en minería después de los procesos de extracción que involucran pintar casi, digamos, el talud, ¿funcionan? ¿Sirven? Por supuesto que sí. Normalmente los adhesivos, vamos a llamarlos así. Adhesivos, así se llaman. Vamos a llamarlos así. Son polímeros líquidos que funcionan muy bien, por ejemplo, en rocas fisuradas, porque éstas se meten a través de las fisuras y evitan que el agua, sobre todo el agua en zonas frías, se congele y expanda y siga rompiendo las rocas. Pero en un talud así tan, digamos, fino, es como si tú tuvieras un talud de arena total y tú a ese talud de arena le echas el mejor pegamento que se te ocurra. Cuando seca ese pegamento, vas a tener una especie de tela pegada en la arena que fácilmente se va a salir, porque la arena no es una superficie firme. Como una calcomanía sin goma. O una calcomanía pegada en polvo. Pegada en polvo, claro. Entonces, el problema del talud es que vas a encontrar piedras donde podría, digamos, adherirse muy bien los adhesivos, pero vas a encontrar matriz fina donde hay mucho polvo y el pegado no te garantiza que vaya a volver a caerse una piedra. Nadie te puede garantizar. Pero con una malla sí. Con una malla yo te digo, nada de este tamaño va a caerse a los vehículos. Lo que va a caer a los vehículos pueden ser partículas muy chiquitas que no van a ser. ¿No? Me queda un minuto. Desde mi ignorancia en temas de ingeniería, por supuesto, cuando paso por la Costa Verde he notado un señor edificio que se está construyendo en el mismo acantilado. A simple vista uno dice, se han vuelto locos, ¿cómo vamos a construir ahí con esa debilidad de suelos? ¿Es una percepción correcta o ingenieros tienen hoy día técnicas para apuntalar un edificio ahí? ¿Los estructuralistas serían capaces de garantizar que eso no se va a caer? Es correcto. Actualmente la ingeniería te garantiza que una construcción en cualquier circunstancia puede ser coherente, digamos, en todo sentido de la palabra. Sin embargo, ese edificio aún tiene un talud y ese talud aún tiene piedras y esas piedras aún pueden generar, digamos, accidentes. Creo que en este caso una construcción de ese tipo debería involucrar a su vez la solución de su parte inferior. Es correcto, señor, ¿no? Tiene que venir la inversión completa. De esa manera, al menos en ese sector de 50 metros o 100 metros, ese problema estaría resuelto. Debería de contemplarse eso, quizás por una ordenanza municipal. Es decir, ¿quieres construirlo? Ok, dame todas las seguridades, pero además arréglame este de acuerdo, asunto, ¿no? Entonces la recomendación también sería geomalla más esta malla, tul más la geomalla de 3 metros a pie de pista. No. Ambas son geomallas. El tul, que agarra todo el talud, y una geomalla antiimpacto, que máximo debería ser 1,50 m, no más. Y otro tema importante es que se aprenda la lección. Ya sea, nos han agarrado, digamos, sin proyecto y habría que armar rápidamente un proyecto. Y había que instalar en los nuevos proyectos que se quieren hacer entre San Miguel y el Callao. ¿Y ahí sí estaríamos ante soluciones definitivas o todavía seguirían siendo paliativos? Siempre las geomallas son soluciones temporales, siempre, porque hay que cambiarlos cada cierto tanto tiempo, ¿no? Una definitiva pasa por cambiar la geometría del talud, necesariamente. Esa es la solución final. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por habernos traído estas ideas y estos comentarios que siempre son interesantes. Vale. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ha sido el ingeniero Javier Blosiers, especialista en erosión de suelos de Sidelsa, una compañía dedicada a realizar diseños de arquitectura e ingeniería especializada en tecnología constructiva liviana, que nos ha ayudado un poco a entender el tema de la erosión de suelos a partir del caso de la Costa Verde, pero también a partir de los ríos en nuestro país. Hacemos una pausa y volvemos. Tips para la calidad. Gestiona tus emociones. Perder la paciencia es perder la batalla. Ya volvemos con Calidad al Día.
¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo? Por eso es urgente que tomes los cuidados necesarios para evitar problemas en la piel. Broncéate progresivamente. No excedas tu exposición al sol. Usa bloqueador todo el tiempo, no solo cuando estés en la playa. Recuerda que el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Toma tus precauciones y vive feliz. Es un consejo de Radio San Borja. Hola Elsa, te veo preocupada, cuéntame. Lo que pasa es que mi hijo Ricardo tiene muchos problemas en los estudios. Se distrae mucho, no comprende lo que lee, se olvida lo que ha estudiado. Ya no sé qué hacer. Si su hijo tiene estos problemas, escuche Educando, de martes a viernes a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco, Machu Picchu, santuario histórico de la humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Albert Einstein. 4 de la tarde con 46 minutos. Seguimos en el programa interesante, la opinión del ingeniero Blosier sobre el tema de los suelos. Además, en las últimas semanas lo hemos podido escuchar en otros medios, más que cuestionando el trabajo de la Municipalidad de Lima, presentando alternativas y discutiendo además técnicamente los temas, que es algo que nos parece valioso en tal caso de su aporte. Vamos ahora a ocuparnos de la tierra, y es que hay formas de tener una tierra de más calidad, hay fórmulas innovadoras además para obtener esta calidad que deseamos. Estamos con el ingeniero Manuel Cueva. Él es el director ejecutivo de Cultivida, que es una asociación gremial sin fines de lucro que representa la industria de la ciencia de los cultivos. Ingeniero Cueva, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Nuevamente para mí es un placer estar en esta tribuna tan interesante de innovación, como mencionas, y calidad, que es la base del desarrollo. Si no hay innovación y calidad, no hay desarrollo. Estamos de acuerdo, ingeniero. ¿Por qué pensar en la tierra en términos de innovación es hoy importante? Quiero partir de que debemos conectar tierra con alimentos. Ajá. Y más allá de alimentos, debemos pensar como país en ser soberanos alimentariamente y poner a disposición del pueblo alimentos sanos. Y eso lo vamos a lograr cuando democraticemos la innovación y la tecnología para lograr calidad de las tierras y calidad en la producción de alimentos. ¿Hoy la tecnología de aplicación para la tierra está en manos de unos pocos? Así es. Tenemos una excelente agricultura de la cual nos preciamos, que es la agricultura de agroexportación. Así es. Pero esta agricultura ocupa 200 a 300 mil hectáreas. El resto de 4.000 hectáreas está ocupada por la pequeña y mediana agricultura. ¿La agricultura de agroexportación es la más moderna en el país? Es una de las más modernas en el mundo. El cultivo de la uva se compara con el cultivo de la uva de California. Pero sí hay una demanda desde hace muchos atrás de mejorar la calidad de la agricultura de la pequeña y mediana agricultura. Y ahí es donde debemos mirar. ¿Qué significaría esa mejora? ¿Cómo enfrentarla? Excelente pregunta, porque debemos de lograr, la meta final es incrementar la productividad en la pequeña y mediana agricultura. Y debemos ver países que se han desarrollado de esta manera, como Centroamérica, que asoció a los pequeños agricultores. Los especializaba en sembrar el melón, que tiene buenos precios en Europa y Estados Unidos, de manera que elevó su estándar económico, elevó la calidad de la producción. Y ese es un modelo a seguir. La quinoa, en estos momentos, es un cultivo que se está incrementando de una manera increíble en el área
y en la producción. Pero mi pregunta es, ¿están involucrados los pequeños agricultores en asociaciones? ¿Están recibiendo los beneficios que deben recibir? ¿Se ha incrementado el nivel de tecnología en las áreas típicas de quinoa? Esas preguntas nos debemos hacer. Déjeme hacerle una pregunta que da un paso para atrás. ¿Por qué debo tener mayor productividad? ¿Porque el agricultor merece mayor productividad para poder vivir de lo que su tierra produce? ¿O porque hay una necesidad de abastecer en términos alimenticios a una población? Yo te diría que son las dos respuestas a las dos preguntas. En el caso de la quinoa, que el promedio en la agricultura tradicional, antes del boom de la quinoa, era 1 a 1,5 toneladas. ¿Por hectárea? Por hectárea. Ajá. Hoy están produciendo con variedades mejoradas, con tecnología e innovación, 3 a 4 toneladas. Significa que en la misma extensión, el pequeño agricultor produce más. Claro. Por lo tanto, entrará más beneficio económico para ellos y elevará su estándar. Así es, y será además la puerta para salir de la pobreza, que es donde está enquistada además la pobreza extrema en el sector rural de nuestro país. Excelente reflexión, Carlos, porque si incrementamos la productividad mediante calidad, innovación y tecnología, vamos a desarrollar a esa pequeña agricultura para que sea proveedora de nuestros alimentos, pero también salga organizada a exportar a otros países. ¿Por qué no ellos? ¿Quién debe invertir en tecnología? ¿Es el campesino y su esfuerzo? ¿El campesino asociado? ¿El Estado? ¿El sector privado? ¿Todos juntos? Todos juntos. El año pasado asistí a una conferencia del doctor Richard Webb, en donde demostró que hay un nuevo agro en el Perú. No solo el de la chaquitaya y no solo el de la agricultura exportación. Un nuevo agro que está surgiendo en Sierra Central. Un agricultor innovador, que se le han mejorado los caminos para que él pueda enviar sus cosechas. Sacar su producto, ¿no? Que usa el teléfono, el smart teléfono, ¿no? Envía sus mensajes, utiliza internet. Claro. Ese pequeño agricultor ha incrementado la producción de papa. Ese pequeño agricultor ha incrementado el valor de la mano de obra. Le paga más ahora a sus operarios. Ese pequeño agricultor tiene mejores casas. Ese pequeño agricultor ha logrado que sus hijos sean profesionales o que vengan a Lima. Ese es un ejemplo de cómo se puede mejorar la capacidad económica y productiva de los pequeños y medianos agricultores con tecnología. Lo que estaría faltando es difundir más y ampliar la base de la difusión de la tecnología, porque ahora hay unas iniciativas interesantes, Foncodes, del gobierno, en donde utilizan a los yachanis, que son los comuneros con experiencia y sabiduría para difundir la tecnología, y hay un proyecto muy bonito que se llama Sierra Productiva, no Sierra Exportadora, Sierra Productiva, que ha elevado el nivel de productividad de pequeños agricultores alrededor de zona minera. Esos son ejemplos. El último censo agrario evidenció que había mucha tierra fértil sin uso. ¿Por qué? ¿De quién es esa tierra? Las tierras fértiles están descansando, entre comillas, porque puede ser por una práctica tradicional. Los incas dejaban descansar 1 o 2 años las áreas de papa. Barbecho, creo. El barbecho. Pero las otras son un descanso ocasionado por la falta de agua. Y ese es otro tema importante. Porque fíjate, solo el 63% de la tierra cultivada en el Perú se riega por secano, por las lluvias. Así es. Y la diferencia por riego tradicional. Más o menos son como 2.500.000 hectáreas que se riegan con el riego tradicional, con el agua de río. Pero ¿a dónde debemos ir para incrementar las áreas? Calidad en el riego. ¿Estamos distribuyendo bien el agua? ¿O comenzar a incrementar la innovación y la calidad por medio de sistemas modernos de riego? Ahora hay el riego por goteo, que gotita por gotita le cae a una planta. Así es, así es. ¿No? ¿Y el ahorro de agua qué significa eso? Y entonces imagínate, Carlos, ese ahorro de agua lo llevamos a las zonas donde no se está regando. Claro. O el riego por aspersión. Por ejemplo, Foncodes y Sierra Productiva tiene áreas en la sierra
que de manera increíble antes no se cultivaban y ahora se cultivan por riego, por aspersión. Y es un sistema de riego que no erosiona el terreno. Claro. Porque es una lluvia casi natural que solo coloca el agua que se necesita y el riego no se humedece ni discurre. De acuerdo. ¿No? Ingeniero, extraordinario. Ingeniero Cueva, desde su perspectiva y en la lógica de la mayor productividad, ¿deberíamos entonces darle paso a los transgénicos en el Perú? Nosotros debemos adoptar tecnologías mediante una evaluación de riesgo-beneficio. Okay. Y es indiscutible que la innovación y la ciencia nueva trae bienestar a la humanidad. Y tenemos ejemplos. Desde la luz eléctrica, cuando se oponían y pensaban, no, la gente se va a morir por usar luz eléctrica y todos vamos a morir electrocutados. O las vacunas. ¿Qué digo yo desde mi punto de vista? Debemos evaluar cultivos que no causen un impacto dañino a nuestro país. Y quiero darte un ejemplo que espero que comience a ser evaluado y considerado. La caña de azúcar. La caña de azúcar no es un cultivo nativo del Perú. O sea, no hay cañas nativas en el Perú. Ah, no hay. No hay, vinieron de la India. Habiendo tantas azucareras en el norte, ¿no? Sí, pero aquí los cultivos nativos son la papa, el maíz. Sí, pues. Más andinos, ¿no? Entonces, si traemos cultivos de caña de azúcar modificado, no va a haber ninguna acción negativa hacia la papa, hacia el maíz, hacia el camote, etc. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué se está viendo en el mundo de la caña de azúcar? La caña de azúcar se está cultivando para sacar alcohol. Sí. Entonces, claro, imagínate si se traen cañas modificadas genéticamente para que produzcan más azúcar, por ende más alcohol, vamos a atender las necesidades peruanas y del extranjero, con un cultivo que no va a dañar genéticamente, entre comillas, los cultivos nativos. Ese tipo de análisis pido que se haga. Entiendo. Un riesgo-beneficio. Y el bagazo te puede significar hacer papel, algún tipo de papel, ¿no es cierto? Exacto. Puede ser comida para las reses también, ¿no? Extraordinario. O no le metamos a las reses, porque de repente va a haber alguna oposición. Es verdad. ¿Ya? Que dirá, no, se va a convertir en un marciano mi vaca. De acuerdo. Entonces la reflexión es, la tecnología es buena. Ok. Pero hagámosla. Pero veamos dónde y cómo. Y aún más, vemos países que ellos mismos están haciendo su propia biotecnología. Ah, bueno, eso sería maravilloso. Sin importarla. No, eso sería ya de otro planeta. Pero necesitamos una mejor educación. Y ahí la academia, la universidad tiene que cumplir su rol también, ¿eh? Y también necesitamos una nueva educación en el país que genere innovadores, que genere hacedores, que tanto está faltando en este país. Ingeniero Cueva, muchísimas gracias, como siempre. Es un gusto tenerlo en el programa. Además, su visión es tan optimista del país que nos gusta tenerlo en el programa. No, este país sigue adelante. Gracias. Gracias. Ha sido el ingeniero Manuel Cueva, de tierra, hemos hablando de la tierra cultivable. Él es director ejecutivo de Cultivida, una asociación gremial sin fines de lucro que representa la industria de la ciencia de los cultivos. No me queda mucho tiempo, pero quiero contarles algunas menciones importantes que el Instituto para la Calidad los convoca. Diplomatura de Estudio de Ingeniería de la Confiabilidad. Esto inicia el 27 de febrero. Ya lo sabe. También hay una diplomatura de estudio en sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Esto va el 15 de marzo. Atención a esta diplomatura también. Y tengo una última que es la diplomatura de especialización avanzada, gestión, mejora y rediseño de procesos, que comienza el 19 de marzo. La dirección del Instituto para la Calidad, la dirección electrónica www.calidad.puc.edu.pe. Los teléfonos 626-2260, 626-7615. Nos vamos, amigos, gracias por habernos acompañado. Ha estado Galo Flores en la producción periodística, Gino Bardalagos en los equipos y Carlos Cornejo con ustedes en la conducción. Nos vemos el próximo miércoles. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.